El fútbol es un juego universal y como deporte mundial que es, debe estar al servicio de todos y de la juventud en particular. 400 millones de jugadores y casi 1.000 millones de seguidores. El deporte más practicado a nivel mundial y que alcanza las mayores cotas de apasionamiento. Es el verdadero juego de la gente. Es el deporte de todos. La historia del fútbol se remonta a casi 2000 años. Todas las principales civilizaciones del mundo han dejado vestigios de juegos similares al fútbol. Los rastros existentes en la antigua China son los más completos y detallados. El profesor Liu Bingguo es la principal autoridad en el tema del antiguo fútbol chino, el Suchu. Según la tradición, el fútbol chino comenzó hace 5000 años, en tiempos del emperador amarillo. Sabemos por nuestras investigaciones que este fue el primer lugar donde se practicó el fútbol. No hay evidencia viva del emperador amarillo, pero sí pinturas muy detalladas de dinastías posteriores. El fútbol chino presentaba 3 modalidades o estilos. El primero era una especie de representación consistente en malabarismos con el balón. Solo intervenía una persona. He aquí el más antiguo. El segundo se practicaba con una portería en el centro y un equipo a cada lado de esta. Por último, en el tercero encontramos 6 porterías a cada extremo del campo y 2 equipos por partido. Tal vez este estilo es el más similar al fútbol de hoy. Estos manuscritos pertenecen a la dinastía Ming y fueron impresos en el siglo XV, pero tenemos indicios mucho más remotos. Durante la dinastía Han, hace 2000 años, la más depurada civilización estaba en la China central, en la que actualmente es la provincia de Henan. Esta es la ciudad de Nanyang. El museo local contiene el único resto del antiguo juego. Estos relieves que representan guerreros Han jugando al fútbol proceden de las tumbas que había en los campos de los alrededores y revelan una etapa muy antigua de la historia de la China. Es la primera vez que un equipo de producción extranjero logra permiso para filmar estas esculturas. Un reciente descubrimiento en una tumba próxima, aún en proceso de reparación, nos muestra un futbolista Han de 2000 años de antigüedad.
Pero la muestra más antigua del fútbol en Oriente se encuentra cobijada en una sencilla construcción en una ladera a 300 kilómetros de distancia. Esta columna del año 83 a.C. representa la vida de Zhu Suchong, un magistrado de la dinastía Han orgulloso de sus habilidades balompédicas. El Suchu ya no existe como juego. Pero en el vecino Japón ha sobrevivido un descendiente, el extraño juego del Kemari, representado en un santuario sintoísta en la histórica ciudad de Kioto. El Kemari ya solo se practica durante alguna ceremonia y se trata de exhibir habilidad con el balón más que de otra cosa. Sin embargo, es lo más parecido al antiguo Suchu. Existe otro juego procedente de la antigua China que goza de gran popularidad en el sudeste asiático. Es el Sepak Takraw, que precisa mucha habilidad con la pelota y que aún existe como juego de competición. Tiene sus propios campeones mundiales y supone todo un acontecimiento en los Juegos Asiáticos. También se encuentran antecedentes del fútbol en el Nuevo Mundo. En Aksaotuk, esta pintura muestra el juego de Inuit, que se practicó durante cientos de años en el norte de Canadá. Los indios araucanos de Chile lo llamaban pilimatún. Los tehuelque de la Patagonia jugaban al xoca. Pero las civilizaciones de América Central nos han legado muchos más vestigios pictóricos del remoto fútbol americano. Esto es Copán, al norte de Honduras. Entre las ruinas de una ciudad maya del 800 a.C. hay un hueco que se destinó a una especie de ceremonia con una pelota. Un posible origen del fútbol también podría ser la costumbre de los mayas de celebrar la victoria tras una batalla con un juego ritual en el que se utilizaba la cabeza de los vencidos a modo de balón. Posteriormente, esta costumbre pasó a ser centro y fundamento de sus creencias. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, el juego practicado entonces por los aztecas y llamado Ulamaliztli era menos brutal. La pelota tenía ya sesos de goma. Los goles se conseguían introduciendo el balón en unos pequeños anillos situados en los extremos del campo, pero los jugadores solo podían valerse de sus caderas para golpear el esférico. Hernán Cortés regresó a España con un equipo azteca para exhibirlo ante la corte de Carlos V en 1528. En una pequeña zona del nordeste de México, los vaqueros locales todavía juegan al ulama, copia del fútbol americano primitivo. Pero ni la tradición oriental ni la americana son auténticas raíces directas del balompié actual. Ese honor pertenece al viejo mundo. Este relieve del Pireo está fechado el 400 a.C. Los antiguos griegos practicaban un tipo de fútbol denominado episquiros, pero se cree que el juego consistía casi exclusivamente en malabarismos con un esférico. La modalidad del harpastun se desarrolló a partir del episquiros y debía tener mayor semejanza con el fútbol. Este monumento a un soldado romano en Sinj, Yugoslavia, que nos lo muestra sosteniendo una pelota, data del 200 después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano, los antecedentes del fútbol quedan en la oscuridad, pero existen indicios de varios juegos de pelota practicados en Europa durante la Edad Media. El más famoso todavía se juega. Florencia es la cuna del calcio.
que parece basarse directamente en el juego romano. Su puesta en escena se asemeja a la de un torneo medieval. El calcio tiene una historia famosa, muy ligada a Florencia y al Renacimiento italiano. Alejandro de Medici lo practicó, lo mismo hizo Nicolás Maquiavelo en 1498. El Papa Clemente VII estaba orgulloso de haber tirado a puerta también en su juventud. Hoy en día no ha perdido nada de su esplendor ni de su violencia. El caos y la pasión son típicos del fútbol medieval junto a un apego a lo tradicional, intensas rivalidades y descarada agresión física. Sin embargo, ya se aprecian gestos y actitudes de los actuales juegos con balón. En los del norte de Europa hay menos organización y ciertamente menos atractivo, pero la misma intensidad. En la Bretaña francesa jugaban al azul, una refriega entre pueblos vecinos. Actualmente no se practica, pero se ha resucitado para este programa. En Gran Bretaña se llamaban juegos de muchedumbre y había muchos de ellos. Causaban tal cantidad de problemas que algunos reyes ingleses y escoceses los prohibieron. Varias modalidades se salvaron y el partido anual del martes de carnaval en Ashburn, Derbyshire, todavía se juega entre la burguesía y el pueblo. Las porterías están a 4,5 kilómetros sin zona ancha y el encuentro dura todo el día. Tradiciones rurales que al evolucionar el carácter de Gran Bretaña durante el siglo XIX llegaron a la creación del fútbol actual. El primer gran paso se dio en los colegios públicos ingleses. A finales del siglo XVIII eran instituciones desordenadas y arbitrarias que albergaban a los ociosos hijos de los aristócratas, pero a medida que los retoños de las nuevas clases medias comenzaron a llegar a los colegios, la disciplina se fue endureciendo poco a poco. Independientemente, cada colegio público tenía su juego de muchedumbre, pero en los primeros años del siglo XIX comenzaron a surgir reglas para unificarlos. Algunos ilustres directores, como el doctor Arnold del Colegio de Rugby, descubrieron que ciertos juegos podían transformar la agresividad de los escolares en seguridad y fuerza de carácter. Este es el primer partido anual de la Cock House, en la escuela Harrow, donde todavía se juega con las reglas adoptadas en 1830. Harrow, desde el principio, prefería el estilo del dribbling, el regate y el pase, más que el de patadón y tente tieso, o sea, patada y carrera,
Fue el primer colegio que tuvo 11 jugadores en cada equipo. El gol se conseguía introduciendo el balón entre dos palos verticales. Las reglas de Harrow y la influencia de sus antiguos alumnos constituyen los pilares del fútbol moderno. Cuando los jóvenes de Harrow llegaron a la universidad, se encontraron con que sus compañeros que venían de otros colegios se regían por otras normas distintas a las suyas. Este problema condujo a una importantísima reunión en el Trinity College de Cambridge en 1848, que tuvo lugar en las aulas de Mr. Malden. A ella acudieron representantes de las principales escuelas. El resultado fue el establecimiento de las mismas reglas para todos. Había nacido el reglamento. Nos reunimos en mis aulas al final del hall. Limpié las mesas, les di pluma, tinta y papel. Algunos me preguntaron si les iba a examinar. Cada uno trajo una copia de las reglas de su escuela o se las sabía de memoria. Terminamos a las 12:05 de la noche. El reglamento fue publicado y distribuido en los campos de juego con efecto muy satisfactorio. El reglamento de Cambridge se extendió rápidamente desde el momento en que los estudiantes regresaron a sus casas. El primer club de fútbol fue el de Sheffield, fundado en 1857. El de Forest, que más tarde se convertiría en el famoso Wanderers, se estableció en 1861. Sin embargo, aún existían desacuerdos en algunos de los puntos más conflictivos del juego. Estos desacuerdos provocaron las reuniones más decisivas en la historia de este deporte en Londres en 1863. Se celebraron 5 reuniones fundamentales que determinaron el futuro del fútbol. El escenario fue la taberna de Freemason, en la calle Great Queen. Asistieron a las reuniones los representantes de la mayoría de los clubes recién creados. Aunque el estilo determinado por Harrow Cambridge estaba ganando terreno, aún existía un considerable desacuerdo sobre si el juego debería ser del tipo patadón y carrera al estilo del rugby o regate y shoot. El señor Pember fue elegido presidente. El señor Pember está diciendo que la simplicidad del juego tan estimado por los estudiantes de los diferentes colegios se está perdiendo debido a la confusión existente en el apartado de las reglas o normas. Aconseja crear un código común. Cada minuto de las reuniones está latente para el recuerdo en las oficinas centrales de la Asociación Inglesa de Fútbol. Por eso sabemos que el proceso duró semanas y que los momentos más decisivos se fraguaron en la 5ª reunión el 1 de diciembre. Morley y Olcott, ambos de Cambridge, propusieron 2 cambios significativos: que el que acometiese, golpease o diera una patada al contrario fuera sancionado, y también que se prohibiese correr con la pelota en las manos. Mr. Campbell, de Blackheath, se opuso radicalmente. Campbell aduce que el juego se ha desarrollado permitiendo las patadas y que si eliminan esa posibilidad desaparecerán su sal y pimienta. Por su parte, el presidente puso a votación la sensata propuesta de Cambridge, siendo esta aceptada. Los miembros de Blackheath, contrariados, se retiran, llevándose con ellos su estilo de patadón y carrera, que más tarde daría origen al rugby. En esta reunión nace la Asociación de Fútbol. Ahora, y por acuerdo entre caballeros, los juegos de muchedumbre practicados por agresivos luchadores ya tienen un reglamento común. Las reglas de la asociación se extendieron rápidamente, en primer lugar por el norte de Inglaterra, y llegaron a Darwen, en Lancashire. Los hombres de la zona tenían su propio juego de muchedumbre tradicional, famoso por su violencia, del que en 1825 se hacía esta descripción. Era un juego muy brutal, pues no importaba dónde o cómo un hombre golpeaba a su oponente si se cruzaba con él, por lo que pronto muchos jugadores estaban inútiles. Algunos incluso llevaban un zapato de cuero en su pie izquierdo y un mortífero zueco de hierro en el derecho. La revolución industrial conlleva la aparición de una nueva aristocracia en Darwen. Nathaniel Woss, el dueño del molino para algodón de Horsham, envió a su hijo John al colegio Harrow.
Este regresó trayendo consigo las nuevas reglas del fútbol, y en el bar local, junto a sus amigos de clase media y a los trabajadores del molino del padre, crearon el Club de Fútbol de Darwen. A partir de entonces jugarían con las reglas de la asociación, abandonando su durísimo juego tradicional. Darwen alcanzó momentos de gloria futbolística. Ahora pertenecen a una liga regional. Su viejo campo ha sido ocupado por viviendas adosadas. Este equipo fue el primero que contrató a un profesional. Un cantero de Glasgow, Fergus Suter, hizo que los señoritos dejaran de controlar el juego y este volviese a estar en manos del pueblo. La Copa Challenge, establecida en 1871, estuvo inicialmente dominada por los caballeros aficionados. Sin embargo, alrededor de 1880, los Blackburn Rovers, que estaban a 6 kilómetros de Darwen, se hicieron con el poder. Entre 1884 y 1891 ganaron la Copa 5 veces, las 3 primeras en años consecutivos. Fergus Suter, que ya era profesional y jugaba con los Blackburn, estuvo con ellos esos 3 primeros años. Fue el primer equipo profesional dominador. Cuando la Liga de Fútbol se estableció en 1888 con 12 miembros fundadores del norte y centro de Inglaterra, el fútbol ya había sido proclamado el juego de la gente en toda Gran Bretaña. El primer encuentro internacional de la historia del fútbol se jugó en un campo de críquet del oeste de Escocia en 1872 entre ingleses y escoceses. Terminó en empate. En esos años los escoceses tenían el equipo más poderoso y ganaron 7 de los 11 partidos jugados con tan solo 2 victorias y 2 empates de Inglaterra. A mediados de la década de los 70, el juego se había propagado por todo el mundo con una rapidez increíble, gracias al efecto difusor de migrantes, marineros y hombres de negocios ingleses en sus viajes a otros países. Irónicamente, al comienzo del nuevo siglo, la estrechez de miras de las autoridades inglesas impidió a Gran Bretaña tomar el liderazgo en el desarrollo del fútbol mundial. Este liderazgo lo alcanzaron un francés, Robert Guérin, y un belga, Louis Miliaus, quienes se habían conocido en el primer encuentro internacional entre los dos países el 1 de mayo de 1904. Unos días más tarde se celebró una reunión en una pequeña estancia en el 229 de la calle Saint-Honoré de París. Llegaron delegados de Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suiza y Suecia y fue firmado un acuerdo proclamando el nacimiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. El fútbol se juega en las Olimpiadas a partir de 1900 y desde 1912 se convierte en parte esencial de las mismas. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 significó un trágico paréntesis en el desarrollo del fútbol, aunque para entonces el juego era tan común en toda Europa que cuando las tropas alemanas e inglesas declararon una tregua en la mañana del día de Navidad de 1914, decidieron sustituir las armas por el balón y jugaron un partido en el campo neutral delimitado por los surcos de las trincheras. Sudamérica no sufrió los traumas de la guerra y durante aquellos años el fútbol adquirió allí un gran auge y arraigo. El primer país donde se practicó fue en Argentina, fomentado por los emigrantes y marineros ingleses que llegaron alrededor de 1860. Los juegos se convirtieron en algo más que en encuentros intrascendentes entre amigos. El primer partido organizado en Sudamérica se jugó el 20 de junio de 1867 en Palermo. Actualmente es un bello y famoso parque en el corazón de Buenos Aires. Una placa proclama el lugar donde nació el fútbol para Argentina y toda Sudamérica.
pero cuando adquirió un notable desarrollo fue en 1880. Un escocés, Alexander Watson, se convirtió en el director de la English High School de Buenos Aires. Era un jugador inteligente y astuto. Enseñó el juego a sus alumnos y con ellos formó un equipo. Hutton es reconocido y venerado como el padre del fútbol argentino. La influencia inglesa era muy fuerte. Gracias a los marineros, profesores y ferroviarios, el fútbol se difundió y desarrolló con gran rapidez. El primer club de importancia fue el Alumni, dirigido por Watson Hutton, que se erigió en el mejor equipo durante 11 años. El Alumni derrotó a un combinado sudafricano en 1906 en un partido que supuso la primera victoria sobre oponentes del otro lado del océano. Acontecimiento que provocó un gran revuelo popular. De repente, todo el mundo hablaba de fútbol. Los ingleses también fueron autores de su introducción en la vecina Uruguay. En 1860, William Leslie Poole, conferenciante del Colegio Inglés de Montevideo, enseñó el juego a sus alumnos, uno de los cuales, Enrique Lichtenberger, fundó la Asociación Uruguaya de Fútbol. El primer partido fue organizado en 1878 en la región de Blanqueda, cercana a la capital uruguaya. En el mismo campo, 11 años más tarde, un equipo de Montevideo se enfrentó a otro de Buenos Aires, hecho que supuso el comienzo de una tradicional rivalidad entre Argentina y Uruguay, que ya perdura durante más de un siglo. En 1891 se creó el primer club, el Central de Críquet del Ferrocarril Uruguayo, que más tarde se convertiría en el Peñarol de Montevideo. Desde sus inicios, el fútbol sudamericano desarrolló su estilo definitorio, buen toque de balón y habilidad que se opuso con éxito al fútbol fuerza europeo. Es el boom del fútbol. En 1916, Buenos Aires fue la ciudad organizadora del primer campeonato sudamericano. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile compitieron por este primer trofeo. Uruguay fue el vencedor. Un año después, el segundo campeonato disputado en Montevideo levantó gran expectación. Uruguay triunfó de nuevo, a pesar de que sus vecinos Brasil y Argentina demostraron grandes progresos. Diego Lucero jugó para el Nacional de Montevideo en los años 20. Él sabe que el fútbol representaba, y aún representa, una parte importante en la vida del pueblo uruguayo. Primero, porque son una zona en que la latinidad, o sea, le ha dado esa inventiva y esa lucidez mental a los muchachos, y luego son muy pobres, ¿sí? El gran fútbol ha germinado en los países muy pobres porque los chicos no tienen otro juguete que la pelota. Además de conseguir 5 veces el campeonato sudamericano, también y con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1924 en París, la selección uruguaya mostró sus excelencias al mundo entero, asombrando con su estilo increíble basado en toda una depurada técnica para el dominio del balón. Esa Olimpiada fue asimismo testigo del nacimiento de la primera gran estrella internacional, el primer crack, José Leandro Andrade, la perla negra. Su habilidad con el balón determinó el éxito uruguayo en la final contra Suiza. 10.000 personas se dieron cita en un abarrotado estadio atraídas por la calidad del equipo uruguayo, el primer maestro de la magia sudamericana. El resultado fue una clara victoria por 3-0. En Montevideo, el equipo era vitoreado como campeón del mundo.
En el Museo de Fútbol de la capital uruguaya se encuentra este cuadro con las fotografías de aquellos míticos jugadores en memoria de sus hazañas. 4 años después, en la Olimpiada de Ámsterdam, el fútbol sufrió un duro revés al producirse la ausencia de la mayoría de las selecciones europeas que objetaron una ridícula coincidencia de fechas con sus campeonatos nacionales. El que no faltó a la cita fue Uruguay, y en la final contra Argentina ganó por 2-1, reteniendo así el título olímpico. En aquel año de 1928 ya se especulaba de manera decidida con la primera Copa Mundial de Fútbol. Jules Rimet, abogado francés, se había convertido en el presidente de la FIFA en 1921, cargo que llegó a ostentar durante 33 años. Rimet trabajó sobre la idea de organizar un campeonato mundial de fútbol abierto a todas las naciones y al margen de las Olimpiadas. Junto a Henri Delaunay, su amigo y colega de la Federación Francesa de Fútbol, comenzó a plasmar esa idea tras una reunión de la FIFA en París en 1924. La primera Copa del Mundo tendría lugar en Uruguay en 1930 y se celebraría cada 4 años de manera alterna con las Olimpiadas. Montevideo, la capital uruguaya, acuciada por esta circunstancia, construyó el Estadio Centenario en el tiempo récord de 8 meses. Lysiane Laurent, que jugó ese campeonato en el equipo francés, guarda recuerdos muy vivos, inolvidables del viaje en barco, una travesía que duraba más de 2 semanas. Cuando vimos llegar el barco, que tenía 3 cubiertas y una piscina en cada una, no podíamos creer lo que nos iba a pasar. Era como un sueño. Realmente fue un sueño para todos nosotros, porque viajar a las Américas era como ir al paraíso. El crucero fue un placer y nos recibieron muy bien cuando llegamos. Además recuerdo todas aquellas fiestas en el barco. Pero no vayan a creer, realmente entrenábamos cada día. Cada mañana nos ejercitábamos en cubierta y en el gimnasio. Es tan maravilloso recordar esos momentos únicos. Todos nos hemos preguntado varias veces si realmente los habíamos vivido. A su llegada a Montevideo, los equipos se encontraron con un magnífico estadio prácticamente terminado. La primera Copa del Mundo podía levantar el telón. Por desgracia, muchas naciones europeas faltaron a la gran cita, en esta ocasión argumentando razones de lejanía. Solo 13 equipos desfilaron en la ceremonia inaugural, uno de ellos el italiano, seleccionado personalmente por el rey Carolo. El trofeo de la Copa Mundial fue meticulosamente seleccionado por Gilles Rimet. Tenía 13 centímetros y medio de alto, pesaba casi 4 kilos y estaba hecho de oro macizo. En el primer partido, México jugó contra Francia. Lysiane Laurent fue uno de los protagonistas. El partido comenzó de forma normal, con ambos equipos luchando bravamente por la victoria. En una jugada, Delfour se internó por la derecha y le pasó el balón a Liberati, que centró al área. Yo me introduje por el centro y rematé de volea marcando un bonito gol. Todo el mundo estaba muy contento, pero entonces no se llevaba eso de besarse. Han pasado más de 60 años desde aquel día memorable, pero Lysiane Laurent, conocido entre sus amigos como el pequeño cadete, todavía se mantiene en forma en su casa de Besançon a sus 83 años. Resulta curioso y hasta irónico que sea ahora cuando el pequeño cadete reciba el reconocimiento que se merece por haber logrado el primer gol que se marcó en unos mundiales. Lysiane Laurent y Francia no consiguieron llegar a la final, que fue disputada por los 2 equipos que todo el público quería, Argentina y por supuesto Uruguay. El único superviviente del equipo uruguayo de la primera Copa del Mundo es Emilio Recoba. El partido con los argentinos.
partido donde ellos hicieron un primer tiempo bueno y salieron adelante. Pero en el segundo tiempo cambió todo completamente. En el centenario, ante 90.000 espectadores, Uruguay partía como favorito. Emilio Recoba era un suplente en aquel equipo. Los uruguayos son los del calzón más oscuro. El equipo de casa fue el primero en marcar. Sin embargo, se llegó al descanso con la ventaja parcial de Argentina por 2-1. La verdadera fiesta comenzó con este empate por parte de Uruguay. Posteriormente, los uruguayos se volvieron a adelantar en el marcador, 3-2. Castro, el delantero a quien faltaba un brazo, marcó el cuarto y definitivo gol uruguayo en las postrimerías del partido. Tras 2 victorias olímpicas, los uruguayos volvían a ser campeones del mundo. El trofeo de oro fue entregado por Gilles Rimet, un acontecimiento que volvía a ratificar la gran categoría del fútbol uruguayo. Una alegría muy grande. No era lo que se tenía que festejar eso. Imagínense, veníamos de 2 olimpiadas, con triunfo de 2 olimpiadas, con 7 sudamericanos, y ganar el primer campeonato del mundo es un récord. Yo eso que creo que en el mundo no se conoce. La satisfacción más grande. Es la aspiración más grande que pueda tener un jugador de fútbol. Y así nació la Copa del Mundo. En Europa, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, la popularidad del fútbol aumentó de manera arrolladora. En Inglaterra, alrededor de 200.000 personas presenciaron la final de la Copa Inglesa de 1923 entre el Bolton Wanderers y el West Ham United. En el estadio de Wembley había mucho más público de lo que el aforo permitía y hubo que habilitar espacios en el propio terreno de juego para ubicar a todos los espectadores. En el resto de Europa, el fútbol también gozaba de una inmensa popularidad, como nos cuenta el historiador austriaco Ludwig Stechewitsch. En Austria, en 1918, se implantó la jornada laboral de 8 horas con motivo de la creación de la República Austriaca. Anteriormente se trabajaba 10 o 12 horas al día. Con este cambio teníamos más tiempo libre. El fútbol era el entretenimiento más popular por ser barato y fácil de entender. En Viena, en 1923, alrededor de 100.000 espectadores asistieron a este partido entre Austria e Italia. Varios países habían optado ya por el profesionalismo y las ideas de algunos empezaban a transformar las confrontaciones. En Austria había una auténtica revolución dirigida por Hugo Meils, hombre de fuerte carácter que dedicó su vida al fútbol. Una de las grandes innovaciones de Meils fue la competición entre clubes de diferentes países. En 1927 fue creada la Copa Mitropa para seleccionar al mejor equipo centroeuropeo, aunque quizá la experiencia de este primer encuentro en Viena dejara mucho que desear, pero observen qué cantidad de público. El Sparta de Praga jugó contra el Rapid de Viena, y en el encuentro de vuelta, suelo checo y suelo seco, ganaron, como era de esperar, los austriacos, 6-2 para los visitantes.
El Rapid de Viena se llevaba para sus vitrinas la primera Copa Mitropa y sus hombres eran el principal armazón de lo que Mayls realmente deseaba, un gran equipo nacional austríaco. En 1931, en el Café Ring de Viena, nació el Wunderteam. Esta cafetería constituía el refugio de los periodistas deportivos vieneses, la mayoría de los cuales estaba en desacuerdo con la selección de jugadores que había hecho Mayls. Por una vez, Mayls decidió hacerles caso. Teníamos dos excelentes jugadores. Quedaban tan solo 7 minutos cuando los Azzurri consiguieron el empate con un gol de Raimundo Orsi. Después, para deleite de Mussolini, Angelo Schiavio consiguió el tanto de la victoria en tiempo de descuento. El equipo italiano se convirtió en campeón del mundo. Planicka, ahora retirado en Praga, conserva muchos hermosos recuerdos de los grandes días de su vida, pero hay uno torturante, el balón que no pudo atrapar en 2 ocasiones cuando el 1-2 de Italia. El equipo italiano era insaciable. En 1935 jugó en Viena contra Austria y descubrió a su nueva estrella, Silvio Piola. El delantero marcó los 2 goles con los que Italia derrotó a la antiguamente poderosa Austria y se convirtió en el ariete más temido de su época. Este encuentro significó también un triunfo para su director técnico Vittorio Pozzo. No tengo más que gratos recuerdos para Vittorio Pozzo. No solo era un gran técnico, siempre animaba a sus jugadores cuando estos necesitaban ayuda. Era muy humano. No puedo decir nada mejor. Yo no puedo giudicarlo muy bien. Pozzo era de origen turinés, pero sus estrategias futbolísticas estaban basadas en sus experiencias en Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial. A su regreso comenzó a entrenar al equipo nacional, convirtiéndose en 1929 en su director técnico. Su astucia consistió en ser lo suficientemente hábil para explotar la autoconfianza existente en Italia para forjar un equipo poderoso. En 1936 dirigió al equipo amateur italiano en la Olimpiada de Berlín y su psicología funcionó de nuevo. Consiguió ganar la medalla de oro. Pero el mapa de Europa estaba cambiando rápidamente. En 1938, Austria dejó de existir como Estado soberano al ser anexionada por el Tercer Reich. En el partido de apertura de la Copa del Mundo de ese año en Francia, Alemania se enfrentó a Suiza e incluyó en su selección a 5 miembros del ahora desaparecido equipo austriaco. No lo hicieron nada bien. Los suizos consiguieron 4 goles y los eliminaron. Los favoritos del Mundial francés eran de nuevo los italianos. Piola estaba en la cumbre y el orgullo italiano les obligaba a mantener el título mundial. El primer obstáculo fue Noruega, a la que derrotó en la prórroga por 2-1. En cuartos de final, los hasta entonces Azzurri y en este partido totalmente de negro, jugaron contra Francia, la anfitriona. 3-1 y una tonta distracción y para adentro el balón. En la semifinal su oponente fue Brasil. Los brasileños, únicos sudamericanos presentes en Francia, tenían en Leónidas da Silva uno de sus más brillantes jugadores.
Contra Polonia mostraron por primera vez su talento goleador en Europa. Pero toda su astucia en el ataque se vería contrarrestada por su debilidad defensiva. Wilimowski marcó 4 goles para Polonia en uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo. El resultado se decantó a favor de la selección brasileña por 6-5 al final de la prórroga. En semifinales, choque en la cumbre, Brasil-Italia. El equipo revelación del Mundial contra el todavía campeón del mundo. Los brasileños estaban tan seguros de su superioridad que no alinearon a Leónidas, algo tocado, reservándolo para la final. Habían minusvalorado a los campeones mundiales. Tras el gol marcado por Mesa de penalti, los brasileños fueron derrotados por 2-1. La final de la tercera Copa del Mundo en París enfrentó a Italia y a Hungría. Los húngaros, capitaneados por György Sarosy, un doctor en filosofía, poco pudieron hacer contra los italianos. Ya a los 6 minutos de juego, Kolausi puso a los campeones por delante. Hungría replicó al momento y Tilko empató con un fuerte disparo. Italia, que no había sido derrotada por Hungría desde hacía 13 años, presionó de manera insistente y agobiante la defensa húngara. Disfruten con la técnica de la delantera italiana. Piola consigue el segundo tanto. Más tarde, otro gol de Kolausi pondrá el marcador en 3-1, resultado con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad, una cierta relajación trasalpina permitió que Sarosy redujese la diferencia a un gol, con la consiguiente preocupación para Pozzo. Pero no sufrió mucho. La victoria italiana estaba asegurada con Piola. Pozzo e Italia consiguieron su segundo título. Vittorio Pozzo es el único seleccionador que ha conseguido 2 triunfos en la Copa del Mundo. El trofeo fue recogido por el capitán, un jugador con nombre de estadio de fútbol, Giuseppe Meazza. Pero su victoria significaría el último capítulo de la historia del fútbol europeo durante casi una década. De nuevo el mundo se sumergió en un conflicto bélico.